Hola maestros. Como platicamos en el grupo de WhatsApp, es un enorme gusto volver a estar al frente de ustedes. En la maestría que les dije yo que me parecía muy bonita y que felicito mucho a la Universidad Vasconcelos por esta gestión para promover este tipo de maestrías propiamente, pero ahora con un tema bastante interesante porque se complementa justo con la primera materia que les di en esta maestría. Seguimos hablando sobre las personas con necesidades educativas especiales, pero ahora fíjense que si bien definimos en su momento en el módulo anterior, ahora vamos a hablar de la responsabilidad colectiva. Y hay algo más bonito aún, que es responsabilidad colectiva para el desarrollo socioafectivo y académico de las personas con necesidades educativas especiales. Vamos entonces a hablar sobre el tema. El programa lo van a tener ustedes en plataforma, aunque les adelanto, serán temas selectos porque la materia es un tema más llevado a la práctica que teórico. Entonces, de entrada, mucho no hay escrito, pero sí tenemos mucho que hacer. Esa es la parte interesante de la praxis, en donde tenemos que ver qué hay que hacer y qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. A ver, hablar de una persona con necesidades educativas especiales es hablar, se quiera o no, sobre una discapacidad. Ya vimos en el módulo anterior que hay discapacidades físicas, intelectuales, incluso socioafectivas. Pero ¿a qué llegamos la clase pasada? Que desgraciadamente de una manera muy fea, porque así lo tenemos que hablar, se concibe la discapacidad como un problema de salud, pero aparte se considera como un problema individual. No, la sociedad, lo colectivo no siente que sea problema de ellos. Y esto que entonces lo consideramos, la sociedad, no me uno, tampoco ustedes, ¿verdad? Lo considera como un problema de salud e individual, independiente de su contexto social y económico. Pero, si aplicamos el sentido común, maestros, adquirir o nacer como una discapacidad, como una deficiencia, porque así le llaman, perdón, terriblemente, obviamente acarrea problemas para la integración social y la inserción laboral. La discapacidad entonces pareciera que se percibe como una tragedia personal que puede sobreponerse en parte, claro, con una rehabilitación médica, pero también con la buena voluntad de la persona afectada de adherirse a los tratamientos. Y aquí, si seguimos esta línea, el Estado, o mejor dicho, al Estado, pues es a quien le corresponde brindar a quienes no pueden valerse por sí mismos ni cuentan con una familia presente asistencias mínimas para su subsistencia. Sin embargo, de todo lo que seguramente ustedes han aprendido con mis demás compañeros profesores y de acuerdo a las concepciones desarrolladas por las propias personas con la discapacidad, es la propia sociedad la que construye esta condición. Las barreras de acceso social, cultural y arquitectónica construyen a unos cuerpos, o mejor dicho, a los cuerpos, y entonces le denominamos incapaces, deficientes, mediante clasificaciones implícitas que nos damos ese lujo erróneo de indicar qué es normal y anormal, quién puede participar en los diversos ámbitos y quién no, qué es un cuerpo sano y qué es uno enfermo, quién es capaz y para qué. Tales clasificaciones responden a un orden de producción que obviamente generan injusticias y desigualdades. Y aparte, si nos ponemos a buscar informes, esta población de estas personas con discapacidad cuentan con tasas de pobreza más altas, mayores necesidades sanitarias no satisfechas, menores tasas de empleo y un nivel educativo inferior en comparación con la población, evítense y recuerden que me molesta mucho, digamos normal, y llamémosle con la población que no tiene discapacidad, lo que conlleva obviamente una mayor dependencia y una menor participación comunitaria. En este sentido, maestros, las barreras sociales impuestas a las personas con discapacidad se refieren a la reducción de sus posibilidades de trabajar, educarse, atender su salud, participar en la vida política, en los espacios de sociabilidad y culturales. Maestros, todas las personas
tenemos un cuerpo, eso es más que claro. Pero aquellas personas que poseen cuerpos concebidos desde la medicina como deficientes son automáticamente expulsados del trabajo. ¿Por qué? Porque supone que emplearlas requiere mayores costos y una reducción de ganancias empresariales. De aquí que resulten evaluadas como incapaces según los requerimientos de que de la explotación del modo de producción capitalista y sus parámetros de reproducción y de existencia humana. Estas formas de segregar, porque así lo debemos de llamar, se encuentra el origen de la valoración negativa de la discapacidad como aquello que no responde a la forma de ser ideal o la forma hegemónica. Las barreras culturales, que también las vamos a tocar, se refieren al modo en que se simboliza la discapacidad y las connotaciones peyorativas asociadas a esta condición. Aquellas personas que no se ajustan a los parámetros sociales e históricos de rendimiento físico-intelectual acorde al desarrollo productivo y la organización social establecida, como se consideran anormales. Las personas con discapacidad son estigmatizadas por este atributo designado como negativo. Por ejemplo, una limitación de motricidad en el habla o en el desarrollo cognitivo. La estigmatización significa que se les niega su reconocimiento como persona y se las considera solo a partir de su discapacidad, designada socialmente como algo indeseable o desafortunado. El rechazo y la lástima son dos modos de etiquetar y minusvalorar a estas personas, construyendo su discapacidad en las prácticas institucionales y las relaciones interpersonales que reproducen los sentidos que las dominan. Las barreras comunicacionales y arquitectónicas que parte de esta vimos en la materia anterior, ¿a qué se refieren? A los obstáculos en el entorno como la falta de rampas para personas con movilidad reducida, semáforos no aptos para ciegos, solo son ejemplos. Estas barreras arquitectónicas evidencian que de manera la discapacidad, la capacidad, la autonomía, la dependencia se construyen a la vez que se organiza el espacio físico, reflejo del espacio social. En los espacios físicos, públicos y privados se encuentran los lugares de trabajo, las instituciones educativas, los servicios de salud y los hogares. De todos modos, y siempre vemos un limitado acceso a estos espacios. Y entonces las interacciones que en estos lugares transcurren no llegan a estas personas con discapacidad, lo que conduce al vulnerable el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos. La gestión cotidiana de la discapacidad sobre quién recae, ya lo hemos visto, sobre las familias. Ya en un segundo lugar está la escuela. Pero no, si no me enfoco a México, vamos a encontrar con que en los países, la mayoría de países de Latinoamérica, nos vamos a topar con qué? Con que la familia es la principal contención ante la crisis de las personas con discapacidad y dado que adquirir una discapacidad implica desventajas generales en la vida social y en la expulsión del sistema productivo, las familias son los vínculos más allegados quienes deben de responder, claro, con recursos limitados a necesidades de respuestas colectiva y estatal. De este modo, las familias de las personas con discapacidad suelen afrontar al igual que el integrante con discapacidad, las desventajas derivadas de su exclusión social, como la reducción de ingresos en los hogares, la falta de accesibilidad a los espacios físicos y su estigmatización. Ante estas condiciones generales, maestros, los modos de transitar las vivencias de la discapacidad no son, sin embargo, unívocos. La trayectoria de clases de la familia, el momento vital en que acontece esta condición, así como el tipo de discapacidad, la pertenencia a diversas redes sociales y organización social de las demandas, generan una variedad de posibilidades para experimentar y sortear los impedimentos materiales y simbólicos que la construyen. Maestros, la conformación de colectivos de personas con discapacidad como sujetos que demandan el reconocimiento de sus derechos en el ámbito público surgió apenas en la década de 1970 y en adelante sus reclamos se tornaron más visibles y obviamente se anotaron en reglamentaciones internacionales y nacionales, aunque tristemente de una implementación parcial. Actualmente,
Las políticas públicas en la materia se caracterizan por omisiones y pese a las diferentes alusiones a la perspectiva de derechos, prima de la concepción de una mirada biomedicalizadora de la discapacidad, lo que perpetúa que la opresión hacia esas personas. La falta de políticas públicas idóneas conducen a una recarga de la gestión privada de la discapacidad que produce, pues obviamente, inequidades sociales. Las familias de mayor poder adquisitivo cuentan con mejores herramientas individuales para sortear los obstáculos sociales y quien ocupa un lugar más favorecido en la estructura social encuentran multiplicadas sus dificultades de acceso a bienes y servicios. A ver, ¿para qué nos va a servir esta materia? Esta materia nos va a servir para que ustedes como maestros modifiquen esta situación que constituye una responsabilidad ineludible del Estado, pero también de la sociedad, antes que un esfuerzo personal o familiar. Si nosotros colaboramos con esta responsabilidad colectiva, va a resultar posible recrear condiciones de igualdad de oportunidades por medio de políticas diferenciales o políticas compensatorias que les garanticen equivalentes condiciones de acceso a los bienes económicos, sociales y culturales a las personas con discapacidad. Pero también resulta importante que, como su profesor les advierta, las consecuencias de las políticas de ajustes socioeconómicos que reproducen condiciones sociales de mayor vulnerabilidad, precariedad y de exclusión social general, y además imponen desafíos adicionales a la integración social de las personas con discapacidad. Ante estos contextos de profundización de las desigualdades sociales, resulta imprescindible, maestros, cuestionar la dinámica general de la economía que reproduce la exclusión de las personas construidas como discapacitadas, a la vez que reproduce las nociones de ineficiencia, eficiencia, capacidad, discapacidad, normalidad y anormalidad. Tenemos mucho por qué trabajar para este módulo. Hasta entonces, maestros.